Espero que se encuentren muy bien. No he podido ver cómo les fue en el parcial. Si tienen de pronto alguna duda, ahorita la resolvemos, ¿no? Pues por lo menos por la parte de histología. Ya al día de hoy cambiamos de tema, ¿no? Ya es el nuevo corte, entonces estaremos revisando la parte del sistema respiratorio y sistema urinario. Les voy a pedir un favor, pues muy importante hoy, por favor estén atentos porque hoy a mitad de la clase les tengo ahí una pequeña sorpresa, ¿listo? Entonces, por favor, todos muy atentos a la clase, si están amables. Vamos a empezar con la parte de generalidades del sistema respiratorio. Estos temas, como les digo, son cortos y son en verdad bastante fáciles. Entonces, por favor, como siempre les digo, cualquier duda que tengan, cualquier observación, háganla en el momento para que no nos queden dudas pues sueltas, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene de pronto alguna duda con relación a los parciales, a las preguntas por lo menos de la parte de histología? ¿Todo quedó claro? ¿Me pueden confirmar por favor si me están oyendo y pues, ven bien la cámara por lo menos? Sí, profe, sí te vemos. Y por mi parte no tengo ninguna duda. Vale, muchas gracias. Bueno, si tienen alguna duda en el camino, por favor me la comentan para que no se queden con esa parte pues de esas dudas que pueden ser importantes más adelante, ¿no? La idea es que todo nos quede bastante claro. Como les digo, no he visto los parciales de ustedes, entonces yo espero que les haya ido muy bien. Eso espero. Eh, Me disculpo también porque no pude estar en las presentaciones de ustedes. Yo pues, tengo compromisos, digámoslo, anexos los días jueves, justo en el momento de la sustentación que tenían ustedes, entonces por eso no pude asistir. Me disculpo, intentaré para el próximo pues volver a estar con ustedes. ¿Cuántos casos de esos presentan ustedes? Perdón la pregunta. ¿Ya les dieron otro para este segundo corte? Todavía no, profe. Ah, pero este corte también manejan otro, ¿cierto? Sí, señor. Todos los cortes manejamos uno diferente. Listo, vale. Entonces, igual que la vez pasada, cuando tengan cualquier duda me escriben, porfa, háganlo, inténtenlo hacer con tiempo para que alcancemos a revisar todos los casos clínicos, bueno, todos los casos que les dan a ustedes. Pues la idea es ayudarles, ¿no? La idea es que les vayan en las presentaciones, entonces quedo muy atento cuando les entreguen el documento y pues lo podemos discutir entre todos. Entonces vamos a ponernos en tema, ¿no? Disculpenme un segundito que se quedó cargando esta cosa. En un segundo que se me bloqueó el computador. ¿Me pueden confirmar si ya están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Vale, listo. Si de pronto notan que no está cambiando, me avisan, ¿listo? Para salirme y que puedan ver toda la presentación. Listo, ya hice el primer cambio, ya estamos en la segunda diapositiva. Vamos a hablar un poco sobre para qué les sirve a ustedes el sistema respiratorio. Ustedes saben y deben saberlo, eso sí, no se los perdono que no lo sepan. La principal función del sistema respiratorio es el intercambio gaseoso, ¿no? Pues tiene muchas otras funciones, yo creo que están viendo fisiología, entonces ya lo saben. Profe, qué pena. Sí, dime. Lo que pasa es que no sé si solamente me pasa a mí, pero se quedó en la primera diapositiva. ¿No está en la que dice generalidades? Espérame un momentico. Entonces. No, profe, está en la primera. Listo, ya les muestro entonces, me toca siempre así. Ahí sí ya estás viendo, ya cambio de diapositiva. Sí, ya, profe. Sí, Listo, profe, vale, gracias. te las voy a dejar así. Entonces, les estaba diciendo, la función más importante del sistema respiratorio, no lo duden, es el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso, pues obviamente es el cambio que se da entre el dióxido de carbono, que ustedes saben que es un producto del metabolismo celular, del metabolismo propio del organismo, y es un producto de desecho, tiene que eliminarse. En el momento en el que ustedes expiran el aire, ahí es donde se da la mayor eliminación de dióxido de carbono. Y en el momento de inspirar aire y de absorber el aire hacia los pulmones, el oxígeno tiene que entrar y difundirse hacia la sangre. Tranquilos que ahorita vemos en un esquema pues un poquito más explicado.
digamos, sistema es constante, no se puede interrumpir, ¿no? Recuerden que el oxígeno es muy importante en el metabolismo celular. Él entra en la cadena respiratoria, en las mitocondrias, y en parte, obviamente, participa en la formación de ATP, o sea, de energía para el funcionamiento celular. De ahí es la importancia. Cuando ustedes empiecen a ver patologías, si quieren ahorita hablamos un poquito sobre eso, ustedes van a ver que hay muchas condiciones donde hay una afección, ya sea de la sangre propiamente, de la circulación o de los mismos pulmones, que conllevan alteración de la oxigenación propia del tejido. Cuando ustedes encuentran una condición de falta de oxigenación, a eso le llamamos hipoxia, y en gran medida, digamos, ustedes deben contrarrestar esa condición de hipoxia relativamente rápido, por lo que el organismo, al estar en baja tensión de oxígeno, entra en una serie de metabolismos anaerobios se llaman, y de los cuales los subproductos terminan lesionando los tejidos que sufren ese tipo de metabolismo. Esto sobre todo, por ejemplo, el ácido láctico, productos nitrogenados que se liberan a partir del metabolismo anaerobio, pueden llegar a causar un fenómeno de alteración de la ósmosis a nivel celular. Por ejemplo, para que tengan esto presente, la hipoxia a nivel del sistema nervioso central es gravísima. El encéfalo o el sistema nervioso central es de los tejidos que menos resiste a condiciones de hipoxia o de baja tensión de oxígeno. Y pues ustedes saben que el sistema nervioso tiene muy baja tasa de recuperación, es decir, cuando sufren lesiones, recuerden que las neuronas no se replican de una tasa muy grande, entonces si ustedes sufren una lesión extensa del encéfalo por cuestiones hipóxicas, muy seguramente deje secuelas, ¿no? Por eso siempre es importante en clínica mantener los pacientes bien hidratados, eso es parte pues, de lo que uno busca al infundir fluidos intravenosos. A grandes rasgos, el sistema respiratorio se divide en dos. Ahorita les hablo un poquito de otra porción que, pues sí, no siempre se aplica. Entonces vamos a hablar de vías de conducción y vías de intercambio. ¿Listo? Cuando hablemos de una vía de conducción, es donde pasa el aire, pero digamos, no va a diluir o a difundir el oxígeno que conlleva ese aire, únicamente se transporta. Ahorita vamos a ver que pues sufre ciertos cambios físicos y químicos, pero muy leves. Pero entonces las vías de conducción única y exclusivamente conllevan o llevan el aire al sitio donde se va a dar el intercambio gaseoso. Para estas vías de conducción, pues tomamos las vías aéreas altas, ¿no? Aquí nos haría falta la cavidad nasal, bueno, en alguna medida la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios mayores y ya en menor medida los bronquiolos. ¿Listo? Ellos única y exclusivamente transportan el aire sin que haya un fenómeno de difusión de oxígeno a la sangre. Y ya propiamente las vías de intercambio son aquellas donde ustedes van a ver que se da la función ventilatoria o la función respiratoria, la función de intercambio de gases. Eso ocurre única y exclusivamente en algunos bronquiolos, ya ahorita lo vamos a ver, y en los alveolos. So, tranquilos que ya vamos a ver ahorita en histología, pues, qué es cada estructura. Recuerden que los alveolos son unas estructuras saculares que están dentro del parénquima pulmonar, donde allí se lleva a cabo un intercambio gaseoso por un mecanismo de ósmosis. Si de pronto no reconocen alguna de estas partes o algún término que les estoy diciendo, por favor, pregúntenlo, ¿listo? Para que no quedemos ahí como perdidos. Cuando ustedes evalúen, si algún día tienen la oportunidad de hacer necropsia, como yo creo que les comenté alguna vez, muy seguramente independiente del campo donde ustedes laboren, van a tener que hacer necropsia. En los pulmones hay algo que se llaman patrones de lesión pulmonar. ¿Listo? Entonces, dependiendo de una distribución macroscópica de las lesiones que se ven en el pulmón, por ejemplo, una hemorragia, por ejemplo, pus, uno puede determinar si esa afección pulmonar, digamos, se originó por un evento inhalado, algo que entró por las vías aéreas, o algo que venía por el torrente sanguíneo. Si nos queda un tiempito y si ustedes quieren, porque como esto no es de histología, esto es de patología, pero sí me gustaría que ustedes medio tuvieran la noción. Entonces, si nos queda un tiempito al final, después de ver sistema urinario, podemos ver algo de lesiones de patrones de lesión pulmonar, si ustedes quieren, ¿no? De una vez tengamos también esto presente. Junto con el tracto gastrointestinal, el tracto respiratorio, bueno, tal vez la piel también, son órganos o bueno, son sistemas orgánicos que son muy expuestos o muy susceptibles a afecciones de agentes externos. Ahorita cuando hablemos del sistema de defensa propio del pulmón, pues vamos a entender la importancia de cuidar el sistema o el aparato mucociliar y ciertos fenómenos, ciertas alteraciones que hacen que se comprometa ese mecanismo de defensa. Por ejemplo, hay algunos tóxicos como el paraquat,
que son herbicidas que tienen metabolismo a nivel pulmonar. Entonces hay que tener presente que con algunos tóxicos el metabolismo puede ocurrir en estas regiones, en este órgano. Las partículas inertes, podríamos llamarlo así, también pueden llegar a causar lesiones en el pulmón. Bueno, pues no tengo esta foto, tengo una foto que me parece bastante curiosa porque, pues la verdad, el mecanismo para que se cause... Sí, dime. Perdón interrumpirte, es que digamos a mí se me quedó en generalidades. Sí, no he cambiado todavía, tranquila que no he cambiado todavía. Ahí vamos. Les estaba comentando un caso que me pareció bastante curioso, voy a buscarles las fotos para que ustedes lo vean, con un cuerpo extraño a nivel pulmonar. Imagínense el recorrido que tuvo que hacer esto, ¿no? Es un perrito de raza criolla, no recuerdo muy bien la raza, un perro grande, el cual interactuó con un puercoespín y resulta que las espinas, no sé cómo llegaron, hasta el lóbulo craneal del pulmón. Por ejemplo, ese tipo de partículas, a veces las briznas de pasto, los pedacitos de pasto seco, partículas, por ejemplo, piedras pequeñas, cosas así, el animal las puede broncoaspirar, normalmente pues de forma accidental, ¿no? Y esas partículas pueden ubicarse en distintas regiones del tracto respiratorio y causan sobre todo lesiones de tipo supurativo, o sea, con bacterias. También más adelante, si ustedes quieren, les puedo dar algunas claves para hacer la evaluación clínica del pulmón, pero pues cuando acabemos esta parte del tema. Ya cambié de diapositiva, ¿no? Por si acaso, para que todos estemos en la misma. Aquí dice función. Ya hablamos del intercambio gaseoso, de nuevo más adelante tengo una imagen que les voy a mostrar para que pues, nos quede más claro ese fenómeno. La fonación, pues son todos los, digámoslo así, sonidos característicos de cada animal. Tal vez, digamos, pues una especie en la cual varía un poco este mecanismo de fonaciones en las aves. No sé si ustedes recuerdan o ya lo han visto en anatomía, que hay un área que se llama la siringe. Lo que nosotros tenemos como cuerdas vocales, ¿no? Que quedan hacia la región de la garganta, la laringe y la faringe, las aves lo tienen en la mitad de la tráquea. Allí donde la tráquea se bifurca en dos áreas, en dos bronquios mayores, allí se encuentra la siringe y la siringe es el órgano de fonación de las aves. Entonces ahorita lo veremos. Otros órganos de fonación que podemos encontrar, como les digo, las cuerdas bucales en la mayoría de especies y por ejemplo en los caballos hay una estructura que se llama las bolsas guturales. ¿Listo? Eso también hace parte del aparato respiratorio. Las bolsas guturales, yo creo que las vieron en anatomía, quedan debajo de los maceteros. Ahí pues queda una estructura de oído interno, pasa la arteria carótida. Los relinchos del equino vienen de esa zona, entonces también hace parte del sistema respiratorio. La regulación de la temperatura corporal, si ustedes tienen, bueno, sobre todo en perros y en gatos, aunque un gato pues no es tan común que haga esto, pero digamos un perrito después de hacer ejercicio, ustedes se han dado cuenta que uno de los mecanismos que tiene para termorregular es el jadeo, ¿no? El aumento de la frecuencia respiratoria en gran medida ayuda a eliminar ese exceso de calor que se produce por el aumento del metabolismo corporal. No es el más efectivo, obviamente, ¿no? Porque, digamos, en las especies que pueden sudar a través de la piel es el mecanismo más efectivo. O el solo hecho de recostarse sobre una superficie, se me olvidó cómo se llama ese mecanismo. Es como un mecanismo de transducción. Eso lo hacen bastante las aves, se ubican sobre una superficie fría y digamos que irradian el calor hacia la superficie. Entonces, fíjense que es un mecanismo bastante amplio, pero la respiración también participa en eso, en la regulación de la temperatura corporal. La regulación de la presión sanguínea tiene que ver mucho con un sistema, un mecanismo que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No recuerdo si con ustedes lo observamos, no creo que con sus compañeros. Bueno, igual por echen una leidita y el próximo miércoles se los explico. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un mecanismo por el cual el riñón principalmente, a partir de la captación de condiciones de hipoxia, regula la presión sanguínea. Entonces, pues, ¿cómo lo hace? Cuando hay baja tensión de oxígeno en la sangre y el riñón capta esa baja presión de oxígeno, él aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la vasoconstricción. ¿Qué tiene que ver el pulmón acá? El pulmón, durante toda la cascada enzimática que se produce una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina. Por favor, anoten eso. Tengan eso muy presente y anotenlo porque de pronto les sale muy parcial. Se llama enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es lo que va a hacer? Transforma angiotensina 1 en angiotensina 2. Ese cambio que se da es importante porque la angiotensina 2 tiene acción vascular, tiene acción de hipertensión.
¿listo? Esa es la función que tendría el pulmón, pues en gran medida para la regulación de la presión sanguínea. También lo podría llegar a hacer de forma local, mediante vasoconstricción, pero digamos que el mayor cambio en la presión se veía directamente asociado al corazón y sobre todo al lado derecho del corazón. La función inmunológica, pues digamos que al ser un área, como les digo, tan expuesta al medio ambiente, es muy probable que allí entren bastantes patógenos de distinto tipo, virales, bacterianos, parasitarios, lo que ustedes quieran. En el pulmón, más adelante también lo veremos, hay cierto grupo de células, hay cierta agrupación de linfocitos que permiten el reconocimiento de patógenos y de esa forma pues tiene también una actividad inmunológica. No es la principal, pero puede llevar a cumplir o llevar a cabo funciones inmunes. Y esta última, que también me parece muy interesante, ojalá por favor la lean y también la discutamos la próxima clase, es la relación que tiene con el equilibrio del pH sanguíneo. Recuerden que, como les estaba comentando ahorita, un producto del desecho metabólico es el dióxido o el dióxido de carbono, como lo quieran llamar. Ese dióxido de carbono, cuando se acumula en sangre, por ejemplo, cuando el animal no puede respirar bien o cuando tiene, por ejemplo, deshidratación severa, ese dióxido de carbono se acumula en la sangre y causa algo que se conoce como acidosis respiratoria. Aquí es donde va a estar, pues donde es importante cierta función del pulmón. El pulmón, por medio de una reacción que da entre el dióxido de carbono y el agua, produce dos moléculas, el ácido carbónico y también produce bicarbonato más agua, cuando desdobla ese ácido carbónico. ¿Por qué es importante esta función? Porque el bicarbonato tiende a neutralizar el pH, ¿listo? Cuando está en una condición ácida, tiende a volverla neutra, ¿listo? Y cuando el animal está en una condición de alcalosis metabólica, es decir, que las bases estén aumentadas, la liberación de ácido carbónico e hidrogeniones también es importante para intentar regular este equilibrio de pH. Recuerden que el pH, en la escala del pH, ¿no? La sangre está en una escala neutra, está alrededor de 7. Entonces, cualquier desviación hacia arriba es alcalino, o sea, más de 7, y cualquier desviación hacia abajo es una acidosis. ¿Por qué dice acá que está asociado a la función renal? Porque si el riñón no participa también de forma activa, no se va a lograr recuperar ese pH. ¿Cómo lo hace, por ejemplo? Si el animal tiene una condición de acidosis, volvemos al mismo cuento del dióxido de carbono, ustedes van a ver que el riñón, como respuesta compensatoria, empieza a eliminar hidrogeniones. Recuerden que los hidrogeniones son los que disminuyen el pH. Y aparte de eso, también favorece la reabsorción renal de bicarbonato. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo ocurre eso. En el pulmón se produce el bicarbonato, pero ese bicarbonato se va a eliminar por la función renal. Si hay una condición de acidosis, el riñón funciona para retener las moléculas que ayuden a neutralizar el pH. Entonces, el pulmón puede hacer muy bien la respuesta compensatoria, pero si el riñón no está funcionando, pues simplemente no va a solucionarse la condición de pH. Ahí ya cambié de diapositiva por si algo. Listo, estamos en cavidad nasal. Ya vamos a empezar propiamente pues, con esta parte ya de las partes del sistema respiratorio. La cavidad nasal, pues ustedes la reconocen en todas las especies. En sí está dividida en 3 porciones bien definidas. La cavidad nasal es una apertura, ¿sí? un espacio por el cual el aire va a pasar, pero digamos que no pasa sin que le pase nada, perdón la redundancia, a ese aire. Cuando el aire es inspirado, debe ser calentado y en alguna medida debe ser, pues digamos que purificado. Recuerden que en la cavidad nasal tenemos unas estructuras, ya las vemos, que son los cornetes nasales. Esos cornetes son unas estructuras altamente irrigadas, es decir, que digamos tienen una alta temperatura porque la sangre está llegando allí. Cuando el aire pasa a través de los cornetes nasales, pues primero disminuye su velocidad. Eso es importante. Si ustedes, digámoslo así, respiraran con mucha fuerza, o yo qué sé, les ponen oxígeno y se los ponen a mucho volumen, ¿qué pasaría? Ese aire entra con mucha fuerza y termina rompiendo los alveolos pulmonares. Eso se llama un barotrauma. ¿Listo? Con B larga, barotrauma. Un trauma pulmonar asociado a un aumento de la presión del aire. Eso después lleva unas cuestiones que llaman enfisema y demás. Entonces, la función de los cornetes es precisamente disminuir la velocidad de entrada y calentar el aire. Ahorita cuando vemos el aparato mucociliar me entenderán un poquito mejor, pero si el aire entra frío,
puede inhibir el aparato mucociliar, y si se inhibe el aparato mucociliar, el pulmón queda expuesto a cualquier patógeno que venga por vía aerógena. Estas tres porciones de la cavidad nasal son muy fáciles de diferenciar, ¿listo? La porción vestibular es la porción de la entrada de la nariz. Entonces, les doy el ejemplo tal vez con el equino, que es con el que mejor se ve o más fácil. Si ustedes se han fijado en el equino, los labios y parte de los hollares o de, como tal, de la fosa nasal, en la parte externa tiene piel, ¿no? Es una piel bastante delgada, casi que sin pelo, pero es piel. A medida que, digamos, internalizamos dentro de la fosa nasal, ustedes van a ver que hay un punto donde la piel se acaba y empieza a presentarse una mucosa. ¿Cómo sabemos que se hace cambio? Pues primero, la piel es ligeramente opaca, tiene algo de pelos, es más bien seca, y apenas ustedes empiezan a ver una mucosa, la mucosa es brillante, la mucosa es húmeda, la mucosa tiene secreción. Entonces allí es donde encontramos algo que se llama la unión mucocutánea, es decir, el sitio donde cambia la piel y se convierte en mucosa de la cavidad nasal. Nosotros tal vez ya habíamos hablado del epitelio respiratorio, ¿no? El epitelio respiratorio, recuerden que es el que conocemos como pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Pseudoestratificado, ¿no? Es pseudoestratificado. En la porción que llamamos respiratoria de la cavidad nasal, vamos a encontrar una mucosa con ese tipo de epitelio. Obviamente en el epitelio también encontramos células caliciformes, células que producen moco, aquí son muy importantes, tal cual como las veíamos en el tracto gastrointestinal, si ustedes recuerdan, en el intestino. Y allí, pues, bueno, aunque le llaman respiratoria, pues no es que tenga una función de intercambio gaseoso, ¿no? Pero sí tiene el epitelio característico del sistema respiratorio. Entonces, de una vez, por favor, anoten ahí en una esquina o algo donde se acuerden siempre. No en todas las porciones, pero en la mayoría de porciones del tracto respiratorio, el epitelio es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Listo? Ese es el epitelio clásico. Si ustedes se van un poquito más atrás en la cavidad nasal, ¿sí? Acá, pues acá igual les muestro la imagen, pero la vestibular es la más rostral, la que es como tal el hollar. La porción respiratoria es la porción media, tal vez la más amplia de la nariz, y la porción olfatoria es la más caudal. Recuerden que allí hay un hueso que se llama el etmoides, ¿no? Y también hay un cornete que llamamos cornete etmoidal. Allí precisamente en esa área más caudal de la cavidad nasal es donde está el epitelio olfatorio. ¿Listo? Fíjense que cambia un poquito, ¿no? Estamos hablando de un epitelio respiratorio, ahora vamos a hablar de un epitelio olfatorio. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos? El mismo nombre lo dice. Si ustedes tienen un epitelio olfatorio, es un epitelio que tiene la capacidad de captar estímulos sensoriales, el olor principalmente, ¿no? El epitelio es prácticamente el mismo, tal vez es un poco más alto el epitelio, ustedes van a ver más núcleos, ahorita lo vemos, pero pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Una cuestión bastante importante acá es que van a haber neuronas dentro de ese tipo de epitelio. Puede estar el cuerpo neuronal o principalmente están los axones. Obviamente esto tal vez no es tan fácil de ver con una histología normal, ¿listo? Con la tinción de rutina que es hematoxilina de eosina, sino que normalmente uno utiliza tinciones de plata para poder observar. Sí, dime. Dime. Qué pena contigo, ¿será que me puedes repetir cuál es el epitelio de la mayoría de las porciones del tracto respiratorio? Claro que sí. Mira, ahorita les doy las excepciones, pero prácticamente desde la cavidad nasal hasta los bronquios, ustedes van a encontrar un epitelio que es pseudoestratificado, ¿listo? Importante eso, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Listo? Así es completo. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. De lo que estamos viendo acá, perdón que se me olvidó decirles el epitelio vestibular. El epitelio respiratorio clásico es el que vemos en la porción respiratoria. En la porción vestibular, como hay piel, ustedes saben que ahí veremos un epitelio plano estratificado, queratinizado hacia afuera y no queratinizado cuando pasa hacia la mucosa. ¿Listo? Y el olfatorio, pues como les estaba comentando, también es pseudoestratificado cilíndrico ciliado, solo que tiene una mayor capa de células. En el epitelio ustedes van a ver muchas células, muchos núcleos de células en la estratificación. Y aparte de eso, como les digo, tiene neuronas sensoriales. Ellos proyectan sus axones a través del epitelio. Entonces les decía ahorita que cuando ustedes estén evaluando ese tipo de epitelio, en la parte caudal de la cavidad nasal, la única forma para poder diferenciar o distinguir bien ese tipo de proyecciones neuronales es hacer tinciones diferenciales. No podemos manejar hematoxilina de eosina,
sino uno normalmente utiliza tinciones de plata para poder diferenciar muy bien esos axones. Claro que igual pues no es que sea tan común. Recuerden que allí también se forma el bulbo olfatorio, ¿no? Cuando ustedes ven anatomía, en la parte caudal de la cavidad nasal hay un hueso que se llama pues el etmoides, pero tiene una lámina cribiforme. Creo que ya la han visto. Esa lámina cribiforme es una estructura ósea perforada. ¿Qué es lo que está perforando allí? El bulbo olfatorio. A partir del epitelio olfatorio se forman proyecciones neuronales que entran a través de ese hueso o esa lámina cribiforme. Y atrás de la lámina cribiforme encontramos el bulbo olfatorio, que es la porción central, o sea, dentro del sistema nervioso central, donde se interpretan los estímulos olfatorios. Y estas glándulas de Bowman, ahorita las vemos, pues son glándulas que, digámoslo así, abren su conducto directamente sobre el epitelio. Aparte de tener funciones inmunes en alguna medida, su secreción puede llegar a destruir algunas bacterias, algunos virus. Su principal función es la degradación de moléculas. Esa degradación molecular lo que busca es hacer la partícula pequeña para que la puedan captar los axones neuronales. Es decir, la secreción de la glándula de Bowman participa activamente en la captación de olores. La nasofaringe la vimos en sistema digestivo cuando hablamos, por ejemplo, de paladar duro y blando. Recuerden que es el techo de la cavidad oral y se extiende hasta la epiglotis, o sea, hasta la laringe. Esa faringe, pues, tiene un acúmulo de tejido linfoide. Ya saben que si hablamos del cerdo, las tonsilas son diseminadas por todo el paladar blando, mientras que si hablamos de otras especies como el perro, son dos estructuras redondeadas que se encuentran en el techo de la cavidad oral. Ahí voy a cambiar de diapositiva. Esperen, creo que no tengo el otro. Bueno. Esto es para que ustedes recuerden un poquito pues cómo se ven los cornetes. Como les digo, los cornetes en sí son estructuras fibromembranosas, altamente vascularizadas. De hecho, ya están compuestas casi que exclusivamente por colágeno y vasos sanguíneos. Al estar tan altamente irrigado, pues cumple la función que veíamos, ¿no? El aire cuando es inspirado tiene que pasar a través de estos espacios pequeños. Fíjense que los cornetes lo que hacen es reducir el espacio de la cavidad nasal, ¿no? Pues bueno, aquí está bastante abierto. Pero el simple hecho de presentar esa desviación del aire es lo que hace que disminuya obviamente la velocidad de entrada. Si nos fijamos en la imagen del lado izquierdo, en el perrito que está en una vista lateral, aquí podemos delimitar todas las porciones. Yo les decía, hay una porción vestibular, que es esta parte inicial, aquí es donde vemos piel, que posteriormente se convierte en mucosa. Esta sería la porción respiratoria, fíjense que en verdad es tal vez la más amplia de todas, abarca prácticamente más del tercio medio de la cavidad nasal, aquí donde encontramos el epitelio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y toda esta parte de aquí atrás es lo que conocemos como el epitelio o la región olfatoria, ¿no? Aquí es donde encontramos el epitelio que tiene las modificaciones neuronales. En esta área donde tengo el cursor, acá precisamente es donde se encuentra la lámina cribiforme. De nuevo, esta lámina está perforada y aquí atrás estaría el bulbo olfatorio, en la base del encéfalo. ¿Listo? Craneal y en la base del encéfalo. Posteriormente, pues aquí sigue la faringe, hacia esta parte que estamos viendo, y pues ahorita vemos cómo se comunica con la laringe. Estas estructuras grandes son los cornetes, y digamos que los espacios entre ellos son los que conocemos como meatos. ¿Listo? Entonces, este es el meato ventral, el que ustedes ven aquí abajo, este es el meato medio, y este de acá es el meato etmoidal o dorsal, que estamos viendo acá. De nuevo, su función es disminuir la entrada del aire, la velocidad de entrada y calentar la misma. Listo, acá ya estamos viendo parte del epitelio, ¿no? Aquí ya nos empezamos a hablar de lo que es la parte histológica. Esta es la porción olfatoria, ¿listo? Entonces, fíjense lo que pasa en este tipo de epitelio. Recuerden lo que yo les dije, ¿no? El epitelio sigue siendo el mismo, es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Las cilias siempre van a estar aquí arriba, ahorita las vemos en más detalle. Pero noten la cantidad de núcleos que encontramos acá, ¿no? Hay muchísimos núcleos, aquí parece que hubieran por lo menos unas 10 capas de células. Eso es porque aquí hay núcleos de las células epiteliales y en gran medida núcleos de las neuronas bipolares. Aquí lo vemos pues obviamente en el esquema, ¿no?
Entonces, fíjense que dentro de las células epiteliales hay neuronas, por eso es que hay tantos núcleos en ese tipo de epitelio. Si nos vamos un poco más abajo, encontraremos los núcleos, que son, digamos, agrupaciones de neuronas donde llega en primer lugar la información, ¿no? Se capta la información en la porción superficial, se transmite, tiene que llegar a vías nerviosas que posteriormente van a ir hacia la lámina cribiforme y posteriormente al bulbo olfatorio. Ahorita les muestro una imagen porque aquí no se logran ver muy bien las glándulas. Por acá tenemos una glándula de Bowman, aquí hay dos. ¿Listo? En verdad las glándulas son así. Son glándulas en sí, no las podemos catalogar como serosa o mucosa, aunque tienen características más de serosa, ¿no? Su secreción es mixta, como les decía, y en gran medida pues lo que va a hacer es esto. Se produce aquí la secreción, se conduce a la superficie epitelial y esta secreción tiene acción lítica sobre distintas moléculas y partículas. Al desdoblar esas moléculas, ellas van a ser captadas por las dendritas de los axones, fíjense que aquí lo están dibujando bastante bien, y ese estímulo nervioso se transmite hasta llegar a los núcleos neuronales y posteriormente a la lámina cribiforme. Aquí estamos viendo mejor las glándulas de Bowman, ¿no? Esta, por ejemplo, que está acá, se ve bastante bien cómo lleva a cabo la apertura de, pues obviamente su ducto hacia la luz epitelial. Aquí está parte de la glándula, aquí está el ducto y pues fíjense cómo la secreción llega al epitelio. Aquí estamos viendo más glándulas de Bowman y fíjense de nuevo la gran cantidad de núcleos que hay dentro del epitelio, ¿no? Esta estructura que vemos aquí abajo es hueso. ¿Listo? El corte aquí en la región nasal se fue tan profundo que lograron tomar algo de hueso, seguramente palatino. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Vamos a pasar a la laringe. Profe, una pregunta, ¿cómo se Sí, llaman las glándulas? Bowman. Ya les muestro para que copien el nombre. Están acá. Glándulas de Bowman. B-O-W-M-A-N. No las van a confundir, por favor, porque cuando estemos viendo sistema renal, que es el que sigue, también vamos a hablar de Bowman. ¿Listo? Entonces aquí estas glándulas de Bowman están en el epitelio olfatorio. No sé si Profe, les ¿qué tal? conté eso. Sí, dime. Es que no entendí lo de las glándulas de Bowman, no las reconozco. No. Listo. Ya, digamos que para reconocer la histología ya las vemos en la otra imagen. Igual vuelvo y le explico todo de las glándulas. Estas glándulas tienen una secreción lítica, enzimática lítica. Cuando hablemos de lisis o de algo lítico es porque desdobla una molécula, ¿listo? Independiente del origen que tenga. Esa secreción se produce en la submucosa del epitelio o hacia la lámina propia donde encontramos el adenómero, pero su secreción llega directamente a la superficie epitelial. Acá en esta imagen se logran ver, pero la verdad está muy desorganizada, así pues no se ve muy bien la estructura, ¿no? Pero son esos acúmulos de células. Si vemos la siguiente imagen, acá sí se pueden ver más fácil. Noten que aquí hay un epitelio, que es un epitelio simple cúbico, esto que estoy delimitando acá, y este es el epitelio olfatorio, ¿no? La parte superficial. Entonces noten cómo este adenómero, esta estructura que está acá, forma una especie de canal que se está abriendo directamente al epitelio. Todo esto es la glándula de Bowman. Esto está aquí arriba y de esta forma. Esas también están aquí, son glándulas de Bowman, solo que no se les ve muy bien el trayecto o el ducto de excreción. Pero en verdad, pues si nos vamos estrictamente a cómo se ven las glándulas, son muy parecidas a las glándulas serosas, porque yo creo que lo habíamos mencionado de cómo diferenciar entre uno y otro. Si quedó clara la pregunta, necesitan que les explique algo más. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Sí quedó claro? ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Ah, vale, listo. Karen levantó la mano. ¿Tienes pregunta, Karen? Ah, ya la bajo. No, profe, yo la había bajado. Vale. Ah, otra cosa, se me olvidó decirles, esta presentación ya la tienen ahí en los archivos, entonces, pues como yo siempre les he dicho, si quieren descárguenla y tomen más bien apuntes sobre la diapositiva para que no se pongan a copiar todo porque pues, se pierden la explicación por eso, ¿no? Sigamos.
Ahora vamos a la laringe. Recuerden que la laringe en verdad está compuesta pues por mucosa, es decir, va a tener una mucosa muy similar a la de la cavidad oral. Y aparte de eso tiene estructuras formadas por cartílago. De hecho, allí en la laringe es donde se origina el cartílago que da origen a la tráquea. La función de la laringe, y digamos que principalmente de la epiglotis, es dar un paso selectivo a distintas cavidades, ¿no? Si la epiglotis se cierra hacia abajo, permite el paso de comida hacia el esófago. Si se abre hacia dorsal, permite el paso de aire hacia la tráquea. Recuerden que anatómicamente la tráquea y el esófago están pegados, ¿no? El esófago normalmente va a la izquierda de la tráquea. Después ustedes ven algunas patologías que involucran precisamente ya sea la inervación propia de la laringe o alteraciones en el tamaño de la epiglotis que pueden predisponer a una condición que se llama broncoaspiración. Cuando un animal no tiene esa capacidad completa de deglutir, él puede, digámoslo así, aspirar el alimento y él va a las vías aéreas. Esto es una condición bastante grave porque la broncoaspiración normalmente predispone a sobreinfección bacteriana. Entonces, sobre todo en neonatos lo van a ver bastante. Algunos animalitos que nacen con paladar hendido también van a presentar ese tipo de condiciones. Bueno, aparte del cartílago, pues hay músculo también. A los que les gustan los equinos, lo mismo, si quieren, yo siempre les digo esto y pues yo estoy dispuesto a que me pregunten, ¿no? Hay una patología que se llama hemiplegia laringea o parálisis laringea en los equinos. Si quieren, léanlo y si yo les puedo ayudar en algo de la fisiopatología y eso. Pues, Profe, qué pena, ¿cómo se llama? Hemiplegia o parálisis laringea. Hemiplegia o parálisis laringea. Los que trabajan en caballos de pronto han escuchado un signo que es el caballo roncador. El caballo roncador tiene muchas patologías a nivel de la laringe y esa que les menciono es una de ellas. Bueno, esto sí, digamos que... Gracias, Doc. Vale, listo. Tranquilos, como les digo, consulten las enfermedades. Si tienen alguna duda con cualquier enfermedad y si les puedo ayudar con todo. Esto es raro, pero lo pueden llegar a encontrar. Pues por lo menos cuando yo he evaluado epiglotis, que no se evalúa muy seguido al microscopio, se cita que uno puede encontrar en alguna medida papilas gustativas en la laringe. Yo por lo menos no la he visto, pero sí la citan para algunas especies. Y aquí el epitelio puede cambiar un poco. Ustedes van a ver que, sobre todo en las porciones dorsales de la laringe, de la epiglotis, el epitelio es plano estratificado. Pero normalmente en las porciones ventrales de la epiglotis, más hacia la tráquea, empezamos a ver epitelio respiratorio, o sea, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Eso también es de anatomía para que ustedes recuerden la estructura de la laringe. En sí, pues digamos que a grandes rasgos tenemos la epiglotis, esta es la que tiene movimiento que les digo hacia arriba o hacia abajo para dar paso selectivo al esófago o a la tráquea. Este que está al frente, tómenlo como referencia por la glándula tiroides de los humanos, se llama el cartílago tiroideo, ¿no? Este grande que está al frente. Este que está aquí arribita suelto, ustedes ven acá, este que está acá suelto, se llama el cartílago aritenoideo, el que está aquí arriba. Y el último, que es el más grande, que es un anillo completo, se llama el cartílago cricoide. Las estructuras cartilaginosas que vemos acá, en su gran mayoría, contienen cartílago hialino. Ya les muestro cómo es el cartílago hialino para que lo recuerden. En algunas porciones, como el epiglotis sobre todo, ustedes van a encontrar también cartílago elástico. Si ustedes recuerdan un poquito la anatomía de ese tejido conectivo, los cartílagos elástico y hialino son prácticamente iguales. La gran diferencia es que el cartílago elástico tiene una gran cantidad de fibras elásticas, que ocasionalmente se ve, no se ve siempre. Entonces, de resto, ahorita vamos a estudiar el cartílago hialino, porfa, pues lo recuerdan para que nos quede presente, porque todo el tracto gastrointestinal, respiratorio, tiene cartílago, por lo menos hasta los bronquios. Listo, empecemos aquí con la epiglotis, entonces, un poquito de tamaño. Como les comentaba,
esta es la porción dorsal de la epiglotis. Entonces, fíjense que tiene un epitelio. El epitelio es plano estratificado, ahorita lo vemos, no queratinizado. Esta sería la parte de la submucosa. La lámina propia, la verdad, es prácticamente inexistente, es apenas tejido conectivo que soporta el epitelio. Seguiría la submucosa, que es donde encontramos este tipo de glándulas. Normalmente son glándulas mixtas con predominio de glándulas serosas. Y toda esa estructura que vemos de aquí hacia abajo es la capa de cartílago hialino. Como la epiglotis, fíjense en esta imagen, perdón. La epiglotis tiene dos caras, si se dan cuenta, tiene una cara dorsal y una cara ventral. Entonces, como les comentaba, en esta cara dorsal es donde encontramos principalmente plano estratificado, el epitelio, ¿no? En esta porción ventral también, pero si ustedes se van más hacia la porción final de la epiglotis, podemos encontrar epitelio respiratorio, o sea, pseudoestratificado cilíndrico ciliar. Ya les muestro en más detalle cartílago para que lo logremos observar mejor, ¿no? Ese es un acercamiento para que ustedes vean el epitelio. Recuerden que cuando hay un epitelio estratificado, uno siempre le da el nombre por la forma que tienen las últimas células. A ver si la podemos ver. Digamos que uno se guía por los núcleos un poco. Si ustedes se dan cuenta, los núcleos tienden a ser un poquito largos. Entonces, por eso que uno le llama plano estratificado. En la parte de plano, es por eso las últimas células tienden a ser planas. Y aquí estamos viendo pues parte, como les decía, pues la lámina propia, la parte de la submucosa, y aquí vamos a encontrar la parte glandular y la parte del cartílago, que es esto de aquí abajo. Ay, perdón. No sé si recuerdan pues más o menos la histología del cartílago. Esperen, miramos aquí, creo que tengo otro que está mejor. Este. Me adelanto un poquito, tranquilos que ya vuelvo allá, solo para que veamos el cartílago como se observa. Esto es cartílago hialino, ¿listo? La imagen que está al lado derecho. El cartílago hialino, pues normalmente tiene esta coloración, es un poco basofílico, fíjense que tiende a ser un poco púrpura. Entre más joven sea el animal, en teoría es más púrpura el color del cartílago por acúmulos de sulfatos. Pero pues la verdad eso es muy variable porque también depende de el señor que hizo la lámina, ¿no? Si él es un poquito tacaño, le quedó mal la coloración, pues puede quedar pálido. Dentro del cartílago vamos a ver una parte externa que es el pericondrio. Esto que ustedes ven de coloreo sinofílico es sobre todo colágeno. Aquí vamos a empezar a encontrar las células de reserva que se llaman condroblastos. ¿Listo? Recuerden lo que les dije, creo que los comenté en la primera clase o alguna de las clases anteriores. Siempre que ustedes vean una forma inmadura de una célula, le ponemos el apellido de blasto. ¿Listo? Entonces, la célula del cartílago se llama condrocito. La forma inmadura del condrocito se llama condroblasto. Esos condroblastos empiezan a madurar en la periferia y ellos a medida que van evolucionando, por decirlo así, y se convierten en condrocitos, van a quedar atrapados dentro de estas burbujas. Si ustedes se dan cuenta, hay una célula pequeñita dentro de estas cavitaciones, ¿no? Estos punticos que ustedes ven allí, esos núcleos, son los condrocitos, o sea, las formas maduras de las células del cartílago. Y ellos se encuentran dentro de una estructura que parece una vacuola, que se llama laguna. Esto ocurre porque todo este material que se encuentra en la periferia es en sí matriz cartilaginosa, son sustancias que producen las células. Glucosamina, condroitinsulfato, heparansulfato, colágeno, todo lo que ustedes conocen como matriz extracelular. Y obviamente agua, ¿no? Como estos condrocitos empiezan a producir esa matriz, ellos la empiezan a producir hacia afuera, ¿no? Obviamente. A medida que el cartílago se madura, es muy común encontrar esto, que los condrocitos estén metidos dentro de las lagunas, porque quedan atrapados cuando hicieron la secreción. Aquí hay otra cosa que debemos ver en el cartílago, que son unas estructuras que llaman grupos isógenos. ¿Listo? Entonces los grupos isógenos es cuando ustedes vean dos células pegadas, como dos vacuolas pegadas, pueden haber más, de hecho a veces se ven como hileras. Eso lo que está indicando es que el cartílago en alguna medida se está replicando. ¿Listo? Perdón, y volvemos a la tráquea. No, estamos en la epiglotis. Listo. ¿Alguna pregunta de esta región de la laringe o de la faringe? ¿Alguna duda con el cartílago? Bueno, entonces, pues ya saben, cualquier cosa me comenta. Bueno, acá me disculpo porque se me pasó a buscar la imagen histológica de los senos paranasales. Vamos a hablar sobre ellos y los voy a describir. Igual no es difícil de entender. Recuerden que los senos paranasales
son cavitaciones que se forman en el cráneo. Bueno, sí, en el cráneo principalmente. Esas cavitaciones en gran medida tienen una función neumática, se amortiguan golpes y aparte de eso alivianan el peso relativo del cráneo. Pues yo sé que estas especies son grandes, ¿no? Los equinos y los bovinos. Si ustedes han hecho necropsia o disección anatómica de estos animales, ustedes se pueden dar cuenta que la cabeza tiene un peso relativamente alto. Obviamente todo el equino, todo el bovino pesa muchísimo, ¿no? Pero las cabezas de esos animales pesan bastante. Entonces el mecanismo compensatorio que tiene el cuerpo para aliviar ese peso excesivo es precisamente estas cavitaciones que se llenan de aire. Esas cavitaciones están conectadas de forma parcial con la cavidad nasal y se extienden, como ustedes pueden ver, hay un seno que está en el maxilar, uno que es cigomático, el frontal, el palatino, el esfenopalatino, o sea, hay varios. Estos sitios, de nuevo, normalmente están llenos de aire y aquí viene también algo de la parte terapéutica. Si de pronto alguno de ustedes ha visto un caso de eso y lo quiere compartir, pues perfecto, así todos aprendemos. Cuando hay afecciones de los senos paranasales y sobre todo, por ejemplo, de origen bacteriano, el tratamiento es complicadísimo, no imposible, pero complicadísimo. Y tiene que ver mucho con que esas sean áreas cavitarias que tienen muy baja irrigación. Si ustedes tienen una bacteria atrapada acá en los senos paranasales y ustedes le administran antibiótico al animal por vía sistémica, sí es probable que llegue el antibiótico a estas áreas, pero muchas veces no llega en una, digámoslo así, en una concentración terapéutica y en verdad pues no puede llegar a hacer efectivo en el tratamiento. Eso puede llegar a pasar. ¿Dónde lo he visto yo? En equinos y en caninos. Y en bovinos también. Se puede dar la infección, por ejemplo, cuando se va a la extracción de los molares en los equinos. No sé ahorita cómo lo hagan, yo he visto esa técnica, se llama la retropulsión. Lo que hacen es abrir un agujero en el seno maxilar y pues se hagan de cuenta que es un martillo y un cincel, obviamente pues de uso veterinario, ¿no? Uno lo que hace es golpear desde arriba del seno maxilar para extraer la muela en los equinos. Eso lo he visto. Y pues cuando, digamos, las condiciones de asepsia, que son complicadísimas de mantener acá, se alteran una bacteria o algo, puede haber una sobreinfección de los senos paranasales. En bovinos lo he visto bastante asociado a descorne, pero descorne de animales adultos. Si ustedes descornan un bovino, bueno, por lo menos hablando de Holstein, no les podría decir un Bucerat, por ejemplo, no estoy seguro. Pero en los Holstein, cuando ustedes los topizan pequeños, ustedes únicamente retiran una especie de botón de cartílago, entonces no está herido completamente el cráneo. Pero si ustedes van a hacer el descorne de un animal adulto, normalmente los cuernos se insertan en los senos frontales. Entonces, asociado a un descorne puede haber una sobreinfección. Alguna vez también vi un bovino que recostó la cabeza sobre una puntilla y se atravesó el cráneo y el seno frontal. Entonces, esos accidentes sí pasan. Y en caninos, los que les gusta trabajar en pequeñas especies, cuando hay enfermedad periodontal, sobre todo el primer premolar se puede abscedar, puede producir fístulas que comunican directamente con los senos paranasales. Ahí como para que vayan teniendo su presencia. En cuanto a la histología, la verdad es que el epitelio tiende a ser respiratorio pero bajo, o sea, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pero las capas celulares son muy pocas. En algunos casos llega a ser plano simple el epitelio. Aparte de eso, pues tiene estructuras óseas, colágeno y aporte sanguíneo, que como les digo, es en alguna medida deficiente. Ahora vamos a la tráquea. Fíjense que todavía vamos en vías áreas de conducción, ¿no? Aquí todavía no hemos hablado absolutamente nada de intercambio. La tráquea tal vez es el órgano pues, el más grande en cuanto a la parte de conducción, se extiende desde la laringe hasta la entrada del tórax en la mayoría de especies, o sea, recorre toda la porción cervical y pues se profundiza la mitad de la cavidad torácica. Para que una vez lo tengan presente, la tráquea es un anillo cartilaginoso incompleto. ¿Listo? Fíjense en todas las especies que estamos citando acá, el cartílago no se cierra, por lo menos por la parte cartilaginosa, en la parte dorsal. ¿Listo? Es un anillo incompleto, importantísimo eso. Obviamente, digamos, el hecho de que el anillo sea incompleto, pues predispondría que se abriera, por ejemplo, el anillo. Pero en esa región dorsal encontramos músculos y ligamentos traqueales que lo que buscan es evitar una sobredistensión de la tráquea. De resto, la tráquea tiene los mismos componentes que ya hemos visto, una mucosa con un epitelio respiratorio, aquí sí encuentran un epitelio respiratorio sí o sí, con células caliciformes. En la submucosa podemos encontrar glándulas mixtas con predominio de glándulas serosas.
aunque pues digamos que también varía un poco dependiendo de la especie. Y pues encontramos una capa netamente de cartílago hialino, como el que habíamos visto anteriormente. Eso pues digamos que no va a cambiar tampoco en nada. Para los que les guste también, así como les dije ahorita en equinos, para los que les guste trabajar en pequeños animales, pueden leer sobre el síndrome del brachiocefálico y si tienen dudas yo les puedo explicar el colapso traqueal que ocurre en esos animales. De hecho, es una causa de muerte común en esos pacientes. Aquí estamos viendo la tráquea, disculpen un momentito. Ya es que va a llover y me tocó cerrar las ventanas, perdón. Aquí estamos viendo la distribución de la tráquea, como les comentaba, entonces la mucosa tiene un epitelio, ya lo vemos en más detalle, una lámina propia. En la submucosa encontramos gran cantidad de glándulas, lo que principalmente vamos a encontrar acá, de tejido conectivo, aquí puede haber algo de tejido adiposo, aunque pues no es característico tampoco. Una capa de tejido, en este caso cartílago. Fíjense que las capas son las mismas que lo que estamos viendo en estos órganos, que la capa muscular tiende a reemplazarse por la capa de cartílago hialino. Y una túnica adventicia, que ya saben que es colágeno, y allí podemos encontrar áreas de irrigación y de inervación, por ejemplo. Ya vemos esto en más detalle. Entonces, si nos vamos arriba, de nuevo, estamos viendo la capa mucosa, donde vemos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, una lámina propia donde encontramos vasos sanguíneos principalmente y vasos linfáticos, aparte de colágeno, una capa submucosa o una túnica submucosa. Esto, pues bueno, se pixeló bastante, pero en verdad son glándulas. De nuevo, lo que les había dicho ahorita, glándulas vamos a encontrar. La capa de cartílago, piense que es exactamente igual al que les mostré antes, es cartílago hialino, entonces aquí encontramos el pericondrio, ya saben que aquí están los condroblastos, estos son los condrocitos, y cuando se unen estamos hablando de grupos isógenos o isogénicos. Y la túnica adventicia, que de nuevo es únicamente tejido conectivo. Hay una prueba que se realiza sobre la tráquea, digamos que es una prueba clínica obviamente, que es el reflejo tusígeno. Cuando un paciente tiene una enfermedad de tipo respiratorio, bueno, pues normalmente asociado, por ejemplo, a herpes, asociado a familia pasterelácea, ¿listo? Enfermedades netamente respiratorias, ustedes van a ver que en esos animales se genera tos, ¿no? Eso es una respuesta tan normal dentro de la defensa del tracto respiratorio. El estímulo de la tos se da en gran medida por la irritación que ocurre en la mucosa de la tráquea, irritación causada por los agentes patógenos. Entonces, al inspirar aire, eso hace que, digamos, la mucosa se estimule y genera el reflejo de tos. Si ustedes tienen sospecha de un animal con una afección respiratoria, ustedes lo que van a hacer es palparle la tráquea, obviamente de forma frontal, con relativa fuerza, tampoco pues oprimírsela porque obviamente va a toser, pero si ustedes pasan la yema de los dedos sobre la tráquea, hacen ese movimiento repetido hacia arriba, hacia abajo, y el animal empieza a toser casi que de inmediato, no lo duden, ese paciente muy probablemente tiene una traqueitis asociada al fenómeno inflamatorio que estamos observando, la infección del pulmón. Listo, se llama reflejo tusígeno. Cuando ustedes vean semiología, bueno, cuando aprendan a hacer examen clínico, les van a enseñar esa prueba, ¿listo? ¿Hay alguna pregunta hasta la tráquea? Ya en este punto cambiamos de vías de conducción a vías de intercambio. Dentro del pulmón todavía encontramos dos vías de conducción, pero ya tengan presente que en un momento vamos a hablar de las vías de intercambio. En general del pulmón, yo creo que ustedes también ya lo han visto macroscópicamente, es un órgano que es en alguna medida indentable, ustedes lo pueden oprimir. Discúlpenme un segundo que tengo que poner unos audífonos que no se escucha por la lluvia. Discúlpenme un segundito, no me demoro nada.
Listo, ya perdón, qué pena con ustedes. Lo que pasa es que aquí como estoy en el tercer piso me queda la teja y llueve y no se escucha absolutamente nada. Eh, Continuemos. Entonces, como les estaba comentando, vamos a hablar primero, digamos, de cosas generales del pulmón. Es un órgano que es par, obviamente. Siempre hay dos pulmones bien definidos. Los pulmones son estructuras indentables, ustedes las pueden comprimir, solo con la presión, digámoslo así, colapsa el pulmón. Algo que es importante, y para que no se van a confundir con anatomía, cuando ustedes ven un pulmón de un animal sano, el pulmón es de color rosado, ¿listo? Pero en anatomía, por cuestiones de fijación del pulmón, los pulmones se ven grises. Pues de pronto es algo tonto, pero a mí me pasó cuando yo estaba viendo patología, cuando empecé a ver patología, se me hizo rarísimo ver pulmones rosados, porque pues yo estaba acostumbrado a que en anatomía los veía grises, ¿no? Pero pues obviamente ese es el color normal, los pulmones deben ser de una coloración rosa pálida, ocasionalmente con blanco o con un color pálido, sobre todo en cerdos y en bovinos, ahorita les explico el por qué. Ah, bueno, de hecho ahí está perfectamente descrito. Si ustedes se han puesto en la tarea y comparan, no sé, ahorita anatomía si la están viendo en varias especies, pero si comparan, por ejemplo, el pulmón de un bovino con el de un canino o un equino, ustedes van a ver que los pulmones de los bovinos tienen como unas separaciones, como unas delimitaciones grises, blanquecinas. Esto es muy importante. Ustedes pueden reconocer los pulmones de estas especies de cerdos y de rumiantes solo con ver la superficie. ¿Cómo lo hacen? Esos tabiques, esos septos, esas separaciones que les comento que son bastante gruesas, las que ven en el pulmón de los bovinos, son muy características de los rumiantes y de los cerdos. Si ustedes ven el pulmón de un equino, no tiene esas delimitaciones septales tan bien marcadas. Entonces, eso es una característica macroscópica para que ustedes aprendan a diferenciarlo. Ahorita cuando veamos la parte de los alvéolos, cuando hablemos propiamente de los mecanismos de intercambio, hablaremos sobre los poros de Kohn. Precisamente esas especies que mencionamos ahorita, cerdos y rumiantes, no tienen poros de Kohn. Y cuando ustedes observan ciertos patrones de lesión, lo mismo si quieren leer sobre esto, hay una bacteria que se llama Mannheimia hemolítica, Mannheimia, se escribe así, Mannheimia hemolítica. Esa Mannheimia hemolítica afecta principalmente a rumiantes y por esas condiciones de los lobulillos septados que tienen esos septos de tejido conectivo y por la ausencia de poros de Kohn, ustedes van a ver que las lesiones en el pulmón son segmentales. Hagan de cuenta como un mosaico, ¿no? Como que en una parte sí, en otro no, así esa lesión pulmonar en los bovinos y en los rumiantes y en los cerdos es bastante interesante. Esto de la ventilación-perfusión es, digamos, la función conjunta que cumplen tanto el corazón como los pulmones, ¿no? Recuerden que si un pulmón lleva a cabo el evento de respiración, es precisamente para que la sangre se oxigene. Entonces, digamos que están directamente relacionados. A mayor perfusión, se tiene que aumentar la ventilación. Y pues el caso contrario, también disminuye la ventilación. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un caso de deshidratación severa, en gran medida se va a disminuir la ventilación y la perfusión de la sangre. ¿Cómo se refleja eso? Pues ustedes hacen una medición de la presión de oxígeno en cualquier animal, se van a dar cuenta que la presión está baja, la presión de oxígeno. Eso lo encuentran en los libros y de pronto el profesor de fisiología se los comente, aunque esa relación ventilación-perfusión es uno, o sea, es, digámoslo así, es bastante específica en cuanto a la sangre que se oxigena mediante la inspiración. Hay ciertas regiones del pulmón que oxigenan menos o más, eso hablando en cuadrúpedos. Si ustedes ven, por ejemplo, en un canino, la porción ventral del pulmón oxigena más sangre que la porción dorsal. ¿Y eso por qué ocurre? Únicamente por cuestión de gravedad. Nosotros siempre estamos sometidos a la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces normalmente las partes bajas de nosotros tienen a acumular más fluidos, tienen a acumular, pues sí, las moléculas acumulan más en la porción ventral. En los pulmones pasa lo mismo, en un cuadrúpedo la porción dorsal ventila menos que la porción ventral del pulmón. Esto también tenganlo presente, se me olvidó el nombre de ese medicamento. Cuando los pacientes entran en paro respiratorio, ustedes deben estimular a nivel central la respiración. Obviamente, pues no vamos a abrir el encéfalo para verlo, ¿no? Se me olvidó el nombre del medicamento, ahorita si me acuerdo les digo cómo se llama. Ese medicamento lo que hace es estimular el tallo cerebral, y hay unas agrupaciones neuronales para que se dé el estímulo de respiración.
Entonces, si ustedes no ubican el tallo del encéfalo, está en toda la parte baja del cerebro. Ubiquemos el cerebro más o menos arriba de donde se encuentra la hipófisis, en la base del encéfalo, allí es donde se da a cabo el mecanismo de respiración. Normalmente se va a dar a través del nervio frénico, ¿listo? El nervio frénico es el que se encarga de la respiración. ¿Cómo lo hace? Estimulando la musculatura que está alrededor de la cavidad torácica, es decir, los músculos intercostales y el diafragma. Ya con que el cuerpo logre generar ese movimiento diafragmático y de la cavidad torácica, obviamente los pulmones se extienden y se contraen para llevar a cabo la respiración. Bueno, eso también es importante que lo tengan presente. Recuerden que los pulmones se encuentran en una presión negativa con relación a la presión del medio ambiente. Hagan de cuenta que está en el vacío, pues no en un vacío como el del espacio, tampoco vamos a llegar a ese extremo, pero sí hay cierta, digamos, alteración de la presión atmosférica, hay menor presión atmosférica dentro de la cavidad torácica, porque es una cavidad cerrada. Ustedes van a notar en un animal sano, ojo con esto, que si ustedes empiezan a hacer la necropsia o la disección anatómica, como ustedes quieran, y ustedes perforan la cavidad torácica, ustedes van a escuchar la entrada de aire, escuchan como si chuparan aire, como así. Eso en condiciones normales. ¿Por qué pasa eso? Porque de nuevo, como la cavidad torácica está en una condición de presión negativa para que el pulmón se pueda contraer y distender de forma adecuada, si ustedes logran abrir el peritoneo, bueno, la pleura costal, ustedes al abrirlo entra aire, se pierde esa presión negativa y los pulmones tienen que colapsar sí o sí, como que se retraen, se desinflan. Eso es normal en todo animal sano. Si ustedes hacen esa prueba y el animal no le colapsan los pulmones, mucho cuidado porque la posibilidad de una afección viral en los pulmones es muy, muy probable. Eso es un poco para que veamos la distribución. Recuerden que el pulmón está dividido, pues obviamente en cada uno de los pulmones y en lóbulos. Listo, normalmente hay un lóbulo craneal, a veces los lóbulos craneales pueden estar divididos en una porción craneal y caudal. Esos serían los lóbulos caudales, el lóbulo medio, y recuerden que en muchas especies hay un lóbulo cercano al corazón que se llama el lóbulo accesorio. En la mayoría de especies está descrito de la misma forma, tal vez en el que más varía en cuanto a este aspecto macroscópico es en el equino. Ustedes van a ver que en los equinos los lóbulos dorsales no están divididos en dos lobulillos, ¿listo? No hay un lobulillo craneal y uno caudal, sino hay un lóbulo, digámoslo, craneal completo. Y ahora también vemos unas modificaciones, unas particularidades que tienen sobre todo los cerdos. Ahorita vemos porque fíjense que normalmente viene la tráquea y se divide en dos bronquios mayores. En el cerdo hay un bronquio accesorio que se llama el bronquio traqueal que llega directamente al lóbulo craneal. Es como cuestiones, digámoslo así, un poco específicas por especie. Estas estructuras negras que se están mostrando acá, mucho con eso. Bueno, yo siempre les digo como si fueran a ser patólogos, pero bueno, se hacen necropsia y ustedes sospechan de enfermedad pulmonar, evalúen muy bien esos ganglios linfáticos mediastínicos. Yo sé que ustedes de pronto todavía no tienen muy clara la función de los ganglios linfáticos, pero ellos, digamos, reaccionan ante inflamaciones, por ejemplo, y inflamaciones regionales. Si ustedes tienen un paciente, un canino, por ejemplo, que tiene enfermedad periodontal, ustedes van y miran los ganglios submandibulares y van a ver que están severamente aumentados de tamaño. Si el paciente tiene neumonía, pues estos ganglios linfáticos mediasténicos son los que se aumentan de tamaño. Si el paciente tiene diarrea, por ejemplo, una diarrea con sangre, muy seguramente los ganglios linfáticos mesentéricos que se encuentran a nivel del intestino son los que están reaccionando. Entonces, esa es la importancia de los ganglios linfáticos, cuando uno los encuentra desde la parte clínica, ¿no? Dan la ubicación de un fenómeno inflamatorio, es más un evento regional. Esa es la característica del equino, lo que les comentaba, como los lóbulos craneales no se encuentran divididos pues plenamente en dos porciones, en craneal y caudal. No, perdón. Esta es la característica de lo que les comentaba del cerdo. Entonces noten cómo pues, los lóbulos están igual que los otros, un lóbulo craneal, otro lóbulo craneal, un lóbulo medio, lóbulos caudales, pero la gran modificación está acá. Noten cómo la tráquea, antes de generar los bronquios mayores, que aquí están como bronquios principales, son bronquios mayores, genera un bronquio traqueal. Ese bronquio traqueal, perdón, llega directamente al lóbulo craneal del pulmón. O sea, es una característica de esta especie. Y ahora sí la parte histológica. Si ustedes observan el parénquima pulmonar, normalmente esto es el parénquima pulmonar.
¿listo? Noten que son más bien una estructura como cavitaria, tiene muchos espacios, ¿no? Y está delimitado por esas estructuras lineales. Ah, Sí, ¿tiene una pregunta? un animal que tenga, no sé, digamos, cáncer de pleura en el pulmón, ¿cómo se vería la submucosa o la mucosa? La mucosa, ¿De qué parte? Ok, bueno, ya les explico cómo se ve una neoplasia pleural. Ya les explico cómo se altera la histología. Perdón, que se me dañó aquí otra vez el micrófono, creo. Creo que esa era la pregunta, ¿cierto, Andrés? ¿Cómo se ven las neoplasias de la pleura? ¿Se me escucha? Sí, profe. Pues a ver cómo, ¿qué les digo aquí sobre las neoplasias? Cuando uno va a indagar sobre neoplasias, sobre tumores, sobre cáncer, como le quieran llamar, uno lo primero que debe reconocer es su origen. ¿Listo? Entonces, cuando yo me refiero al origen, no es tanto el órgano donde se inició, sino si viene el componente epitelial o el componente mesenquimal. Por ejemplo, aquí en el pulmón, si el tumor viene de este epitelio o si viene del parénquima que vemos acá o de la pleura. Entonces, eso es lo primero que uno va a ver. Macroscópicamente, o sea, con el pulmón macro, digamos que es bastante variable, pero ustedes lo que van a ver son nódulos, son masas que están cubriendo la superficie de la pleura. Y algo que es bastante común que ocurra acá es que cuando ustedes ven esos tumores, muchas veces los tumores se adhieren a la cavidad torácica. Si ustedes abren el tórax y el pulmón está pegado a través de la neoplasia al tórax. También puede llegar a invadir la superficie del corazón. Digamos que para el diagnóstico de este tipo de neoplasias, obviamente en un animal vivo, las radiografías son muy importantes. Con radiografías ustedes normalmente ven, dependiendo del tumor, ven áreas oscuras o bastante pálidas, radiolúcido, radiopaco, eh, sobre la superficie del pulmón y distribuidos por varias partes del pulmón, como el patrón, digamos, principal de neoplasia. La parte micro de las neoplasias, pues no se las puedo explicar ahorita porque ese es un capítulo completo de la materia de patología general. Pero digamos que macroscópicamente algo así se tiene que ver esas neoplasias de la pleura. Listo, ahora sí, Listo, profe, gracias. dime. ¿Tienen otra pregunta? No, profe, que gracias. No, es que una compañera como que habló, ¿no? Ah, bueno, creo que no. Listo. Entonces, pues sigamos acá. Entonces, como yo les decía, cuando vamos a ver las vías de conducción, bronquios y bronquiolos, el epitelio tiende a ser este. ¿Listo? Pero cuando abrimos o vemos propiamente el parénquima, es decir, yo, digamos, corto acá y veo acá esta parte de parénquima, ya fuera de las vías de conducción. El parénquima pulmonar tiene este aspecto. Son una serie de canales vasculares, en sí son capilares, todas estas líneas que ustedes ven. Y los espacios claros es donde llega el aire para hacer el intercambio gaseoso. Lo vemos de aquí abajo. Estos espacios que vamos a ver acá, perdón, de aquí abajo, estos espacios claros que tienen el número 2 son los espacios alveolares. Estas estructuras que están aquí con el 1 son capilares, ¿listo? Entonces, en sí, un alvéolo es esa estructura vascular que ustedes ven acá y el espacio del aire, es un saco lleno de aire. Ahorita hablamos sobre la celularidad porque aquí dentro de los septos vamos a encontrar neumocitos tipo 1, tipo 2 y tipo 3 y cada uno de ellos tiene una función distinta con relación a la oxigenación del cuerpo. Esta célula que está con el 7 también la explicamos ahorita mejor, pero en el pulmón hay un sistema de macrófagos bastante activo. De hecho, hay 4 tipos de macrófagos única y exclusivamente en el pulmón. Entonces ya, pues ahorita los vemos y detallamos pues cuál es su participación. Listo, ojo porque ya casi viene la sorpresa que les estaba comentando. Aquí estamos viendo más del parénquima pulmonar, entonces de nuevo esas estructuras lineales que están delimitando los espacios claros son los alvéolos donde se da el intercambio gaseoso. Esas estructuras que ven ustedes aquí redondeadas con un material eosinofílico en el interior son vasos sanguíneos. Eso también es bastante importante para que lo tengan presente. Toda vía aérea, sea de conducción o de intercambio, en un animal sano,
debe estar completamente vacía, así como ustedes ven acá, translúcida. ¿Por qué? Porque ahí únicamente hay aire, no tiene que haber ni secreciones ni nada en condiciones normales, obviamente, con un animal completamente sano. Lo que ustedes ven aquí en la periferia es la pleura. ¿Listo? La pleura microscópicamente únicamente es tejido conectivo y fibras elásticas. Bueno, también puede haber algo de músculo. El pulmón también tiene la capacidad de contraerse, aunque pues, digamos que no es tan efectivo. No sé si ustedes sabían esto, pero los pulmones actúan como reservorios de sangre. Dentro del cuerpo hay órganos que actúan como reservorio. Entonces, digamos, un animal que sufrió una sección de la arteria femoral y está desangrando, pues lleva a cabo contracción de ciertos órganos para liberar más sangre a circulación, como para disminuir ese fenómeno anémico que se da por la pérdida de sangre. Entonces, el vaso es el principal órgano que cumple con esa función, el vaso con B larga y con Z. Él se contrae y libera pues, grandes cantidades de sangre para intentar compensar pues, la pérdida de sangre. El hígado también lo hace y en alguna medida el pulmón, pero de esos tres órganos, el que es menos efectivo en esa función es el pulmón. Él no tiene esa capacidad de contraerse y desocuparse por completo, no lo hace. Recuerden que todo el tiempo el pulmón tiene que estar siendo irrigado porque todo el tiempo está ventilando sangre. Ese es un acercamiento pues a la pleura. Fíjense entonces que aquí normalmente hay colágeno, ahí pueden haber fibras musculares, pero son difíciles de lograr identificar. Y la parte más externa está compuesto por células. Estas células lo que hacen es generar secreción serosa, porque recuerden que en las cavidades corporales tiene que haber lubricación, ¿no? Entonces, estas células lo que hacen es secretar una secreción serosa, por la redundancia, para que se lubrique la parte externa del pulmón. Listo, hasta aquí va la parte anterior a la sorpresa. Mucho ojo con esto que les voy a explicar. ¿Listo? Aquí estamos viendo las vías aéreas de conducción, las llamaríamos, todavía son de conducción. Pero vamos a ver cómo se da la transición a una vía aérea de intercambio. ¿Listo? Les voy a dar los tips para que lo reconozcan muy fácil. Esto que estamos viendo acá es un bronquio. Entonces recuerden que los bronquios vienen desde la tráquea, ¿no? Y donde se separan son los conductos más grandes. Un bronquio siempre lo vamos a reconocer, siempre bastante fácil, por lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, pues esta es la luz, aquí es donde va el aire, aquí está el epitelio, esta es la lámina propia y esta es la submucosa. Si ustedes van y buscan un bronquio en la submucosa siempre, esto sí es, mejor dicho, tiene que cumplirse siempre, por lo menos en mamíferos, el pulmón, el bronquio tiene cartílago. Profe, lo que pasa es que, bueno, estábamos hablando acá con mis compañeros en el grupo y bueno, la mayoría no te está escuchando bien, te está escuchando muy bajito y en mi caso a veces es entrecortado también. No sé si es problema de tu internet o el punto es que no te estamos escuchando muy bien, digamos, las dos últimas explicaciones. Bueno, ya me devuelvo entonces porque no sé qué está pasando. Desde acá, desde la pleura, ¿me escuchan mejor? ¿Me escuchan? Profe, te escuchas aún muy bajo. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí. Sí, profe. Lo que pasa es que yo no los escucho muy bien, pero bueno, desde que ustedes me escuchen, supongo que pues, es lo que importa. Entonces, volvamos aquí a la pleura. En esta imagen de pulmón, y porfa cuando pase eso, pues sí, así como me dijeron, pero pues díganme con tiempo. Este pulmón, lo que estamos observando acá es la pleura en la parte externa, ¿listo? Esto que está acá, ahorita lo vemos bien delimitado, y como tal, parte del parénquima pulmonar. Esto que ustedes ven acá son los septos alveolares, esas estructuras lineales, y esos espacios de acá son los alveolos, o los espacios alveolares. Aquí en esta imagen, además de eso, estamos viendo vasos sanguíneos. Yo les decía ahorita cuando estaba mostrando esta imagen, que siempre, y eso tenganlo muy presente, siempre, las vías aéreas de conducción y de intercambio también en un animal sano deben ser de esta forma, deben ser completamente translúcidas. ¿Esto qué me está indicando? Que aquí lo único que encontramos es aire y que no hay ningún tipo de secreción o inflamación. Obviamente, cuando ustedes hablen de patología, esto sí va a cambiar bastante. Por ejemplo, en una bronconeumonía, una afección inflamatoria del pulmón, ustedes van a ver que en los alveolos hay un aumento grandísimo de la secreción. Pueden haber células inflamatorias de distinto tipo, puede haber edema, que ahorita les muestro cómo se ve el edema, porque aquí tiene algo de edema este pulmón, pueden haber hemorragias, ¿listo? Entonces la clave en un pulmón sano siempre es verlo así, completamente limpio en su interior.
Esta imagen que seguía era para que ustedes vieran en mejor, pues un mayor aumento de la pleura, ¿listo? Entonces les comentaba que la pleura principalmente está compuesta por colágeno y en alguna medida por músculo. Aquí vuelvo y les explico entonces los órganos reservorios de sangre. Les estaba comentando ahorita que en el cuerpo ustedes van a encontrar normalmente 3 órganos que son principalmente reservorios de sangre. El vaso, el órgano vaso, no los vasos sanguíneos, sino el órgano vaso, con B larga y con Z, el hígado y el pulmón. Porque son reservorios de sangre. Allí en la mayoría del tiempo hay un volumen de sangre que es constante, que pues digamos es independiente de la circulación. El órgano contiene un volumen de sangre. Si se da una condición donde un paciente se secciona una arteria grande, como la femoral, por ejemplo, y sufre una hemorragia pues masiva y de curso agudo, el cuerpo detecta las condiciones y estimula la contracción de esos órganos reservorios de sangre. En verdad, lo único que cumple con esta función de una forma medianamente efectiva, porque tampoco es que solucione la condición hemorrágica, es el vaso. Él se contrae y libera grandes cantidades de sangre. En menor medida, el hígado y el pulmón también se pueden contraer y liberar algo de sangre. ¿Listo? Para que tengan eso presente. Ahorita cuando les decía que lo normal era ver completamente translúcido el pulmón, pues las vías de conducción e intercambio, pues me refería a esto, ¿no? Esto es completamente limpio, es translúcido. Pero fíjense que en algunos casos uno empieza a ver como este material un poquito fibrilar, como si fueran unos hilitos ahí regados, o empieza a ver núcleos de células. Cuando ustedes vean ese tipo de alteraciones, mucho ojo porque el paciente puede sufrir un fenómeno inflamatorio o puede tener una condición de edema, que es salida de líquido hacia un espacio o un espacio intersticial por un aumento de la presión sanguínea. ¿Listo? Entonces deben indagar siempre ese tipo de condición. Ahora esta parte, que es un repaso de las vías aéreas, ¿no? De conducción, y vamos a ver también aquí que hablamos de intercambio. La primera imagen que vemos arriba, ahora sí me están escuchando bien. ¿Tienen alguna duda hasta la diapositiva anterior? Perdón. No, profe, sí te escucho. Vale, listo. Entonces, miren, aquí está la clave para diferenciar. Esto sí o sí tienen que saberlo diferenciar. Bueno, los bronquios son los que se derivan directamente de la tráquea, o sea, son vías aéreas de conducción, digámoslo así, grandes. En general, estos van a estar constituidos por una luz, que es aquí donde llega el aire, un epitelio, que en los bronquios todavía es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pues tocaría acercarnos para poderlo ver, una lámina propia, una capa muscular de la mucosa, y en la submucosa encontramos estas estructuras. ¿Listo? Esto que ustedes ven acá, esto que ven aquí abajo, por acá, eso es cartílago. Las únicas vías de conducción dentro del pulmón que tienen cartílago, las únicas, son los bronquios. ¿Listo? Las únicas. Si ustedes ven cartílago hialino en esas estructuras, no lo duden, eso es un bronquio. ¿Listo? Por favor, que no se les olvide eso. Los bronquios, al ir avanzando, al ir profundizándose en el pulmón, se convierten en bronquiolos, ¿no? Esas estructuras que están acá. Los bronquiolos tienen un epitelio un poco más bajo. El epitelio ya no es pseudoestratificado cilíndrico ciliado, sino que empieza a ser cúbico simple. Ese es el tipo de epitelio que vamos a ver acá. Los bronquiolos no tienen cartílago, ¿listo? No tienen cartílago. Solo los bronquios tienen cartílago, los bronquiolos no. Dentro de la estructura que revisábamos en el bronquio, pues tenemos también una luz, un epitelio que hace parte de la mucosa, una lámina propia y una banda de músculo liso. Esto también es importante, los bronquios y bronquiolos tienen capacidad de contraerse o de dilatarse. Si alguno de ustedes sufre de asma, seguramente va a entender o va a saber por qué es que no puede respirar bien. En el asma, cuando se genera esa reacción anafiláctica, esa reacción de alergia, se sobreestimulan estos músculos externos del bronquiolo y se cierran. Entonces, porque esas personas con asma o con una condición de alergia sienten como el ahogo, en gran parte tiene que ver con esto, porque hay un espasmo del músculo del bronquio y el bronquiolo y se cierra el paso de aire. Por eso uno utiliza precisamente, si alguno de ustedes tiene asma, fíjense en el inhalador y van a ver que tienen un broncodilatador. ¿Listo? Eso es la principal tratamiento para esa condición. Ahora fijémonos en algo importantísimo que está pasando acá. ¿Listo? Pasamos de un bronquiolo a un bronquiolo. Perdón, ¿me puedes repetir el epitelio de los bronquiolos, por favor? Claro, voy a repetir las 3 capas. Entonces, en el bronquiolo, el epitelio va a ser un poco más bajo si lo comparamos con el bronquio, ¿listo?
En el bronquio hay epitelio respiratorio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado. En el bronquiolo hay epitelio cúbico simple. ¿Listo? Ya empieza a ser células redonditas, una sola capa y es cúbico simple. La lámina propia de los bronquiolos es casi que inexistente. ¿Listo? Hay tejido conectivo, pero es mínimo. Y lo que sí vamos a ver fácil es el músculo liso que se encuentra en la periferia del bronquiolo. Otra característica, para que lo tengan presente de nuevo, el bronquiolo no tiene cartílago. ¿Listo? No lo tiene. Fíjense que estas estructuras son completamente cerradas, es decir, fíjense que en toda la circunferencia del bronquiolo hay epitelio, todas las paredes están delimitando todo el bronquiolo. Si logran ver eso, es importante que lo tengan presente por esto que vamos a ver aquí abajo. Fíjense que este bronquiolo tiene algo particular. Aquí va el epitelio, lo estoy delimitando hasta acá, se interrumpió el epitelio y continúa acá. Y otra vez va aquí el epitelio, se interrumpió acá y se continúa acá, ¿sí? Este bronquiolo que les estoy mostrando se llama un bronquiolo terminal. Así lo llaman, bronquiolo terminal. ¿Por qué se le llama así? Este tipo de bronquiolos empiezan parcialmente a abrirse hacia los alveolos. Es decir, estos bronquiolos también tienen función no solo de conducción, sino también tienen función de intercambio. Obviamente, si comparamos este bronquiolo con un alveolo netamente, la capacidad de intercambio gaseoso del bronquiolo no es la misma que vamos a tener aquí en los alveolos. Pero fíjense que este bronquiolo ya es un poco diferente porque tiene esta apertura hacia los alveolos. ¿Listo? Bronquiolo terminal. Y ese que vemos acá es el bronquiolo respiratorio. ¿En qué cambia en cuanto al terminal? Pues fíjense que aquí va el epitelio, pero él se abre directamente para comunicarse con los alveolos. Es decir, tiene una mayor capacidad respiratoria. ¿Se entendió esta parte? ¿Tienen alguna duda con relación a estas vías allá de conducción? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por favor, para tomar asistencia, todos saquen una hojita, vamos a ver 3 imágenes. Quiero que por favor, para cada imagen me escriban qué estructura es de las que hemos visto hoy y por qué. ¿Listo? Les voy a dar más o menos entre 3, 4 minutos por imagen y vamos cambiando. Solo son 3 imágenes. Apenas acabemos de ver las 3 imágenes, les doy 5 minutos y por favor me envían todos al grupo de WhatsApp una foto con las 3 respuestas y marcada con el nombre de cada uno. ¿Listo? Es la forma de tomar asistencia hoy. Y obviamente pues voy a estar pendiente de que tanto atención prestar. Entonces vamos a empezar con la primera imagen. Todos entendieron el ejercicio, ¿cierto? Lo único es que me digan qué tipo de estructura están viendo y por qué saben que es esa estructura. ¿Listo? No, que es pulmón. ¿Por qué saben que es pulmón? Porque tiene septos alveolares, por ejemplo. Esa es una forma de explicar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Por favor, todos listos, cada uno en su hojita. Les voy a dar 3 minutos por imagen. ¿Alguien todavía no está listo, por favor? Para no afanarlos. Bueno, recuerden que la forma de tomar asistencia. En un segundo acá, cuadro el cronómetro. Si tuviéramos la oportunidad de hacer parciales, los parciales conmigo son así. Parciales pues con microscopio, ¿no? Esperen un segundo. Listo. Bueno, entonces primera imagen. Esta imagen que estamos viendo acá, esta estructura de acá. Entonces, ¿qué tipo de estructura es y por qué saben que es esa estructura? ¿Listo? De las que revisamos hoy. Les voy a dar 3 minutos para eso. ¿Qué tipo de estructura es? Es decir, el nombre de todo lo que hemos visto, que puede ser la tráquea, que es la cavidad nasal, que es un alvéolo, lo que sea. Esto que está acá. ¿Y por qué saben que es esa estructura que ustedes están diciendo? ¿Listo? Ahí todavía tienen tiempo tranquilos.
Listo. Siguiente imagen. Perdón, una pregunta, es que siempre se me olvida. Ustedes dirán que siempre les pregunto lo mismo. ¿Ustedes tienen clase ahorita a las 3 o a las 4? Tienen bioquímica, ¿cierto? Profe, a las 3. Todo vale. Entonces, siguiente imagen. Listo, lo mismo. Entonces, nombre de esta estructura que están viendo acá. Listo, fíjense bien, pues todo alrededor y demás. Y por qué saben que es esa estructura. ¿Listo? De las que hemos visto. Bueno, miren, aquí les voy a mostrar algo. Bueno, no, ahorita mejor que acaben de responder eso. Les muestro ahí una lesión que encontré. Listo, mis estimados doctores. Vamos a ver la última imagen y ya las corregimos todas. Listo, igual. Nombre de esta estructura, ¿por qué saben que es esa estructura? 3 minuticos y ya corregimos todo.
Listo, mis doctores y doctoras. Esto ya se los explico. Entonces, les voy a dar otros 2 minuticos para que por favor me envíen en la hojita donde anotaron las 2 respuestas con su nombre, le toman una foto y la envían al grupo de WhatsApp. O no, mejor envíenmela solo a mí. ¿Listo? Fuera del grupo, solo a mí. 2 minuticos y entonces ya les explico lo que estábamos viendo acá y pues por qué. ¿Listo? Entonces, por favor, les recomiendo no se pasen de esos 2 minutos para acabar rápido esta parte por lo menos. Profe, Señor. profesor, ¿me puede escribir su número aquí en el chat? Es que la verdad no encuentro el grupo. Listo, sí, señor. Gracias. Ahí lo dejé, 304-410-0740. Listo, entonces hagamos la corrección de esto. Yo igual les voy a enviar a todos una nota de voz o les escribo, pues no me da mucha pereza escribir, para que tengan presente en qué falló cada uno. ¿Listo? Esto, como les digo, lo voy a tomar como asistencia y pues también para ver si se está captando pues lo que se quiere dar a entender y si no, pues para ver en qué podemos mejorar. Entonces, veamos la corrección de esto. ¿Quién de ustedes me puede decir qué estructura están viendo acá? O bueno, se las pongo más fácil. Ese es un bronquiolo. ¿Qué tipo de bronquiolo estaremos viendo acá? Yo ya les digo el por qué. Tranquilos, aquí se pueden equivocar, no hay ningún problema. Acá es donde nos podemos equivocar. ¿Ustedes por qué son tan tímidos o solos así conmigo? ¿Quiero terminar? Perdón, no lo escuché bien. ¿Qué? ¿Quiero terminar? No. Ahí, ¿cuál es el problema? Es pulmonar, profe. No los escucho bien. Yo me tocó ponerme el micrófono, pero no los escucho bien. Voy a decirles qué es. Me disculpo de verdad porque si no los alcanzo a escuchar. Este es un bronquiolo respiratorio. ¿Listo? Porque es un bronquiolo respiratorio. Bueno, ustedes me podrían decir que también es terminal. Pero normalmente uno que debe ver. Primero, pues que no hay cartílago para hablar si es bronquio o bronquiolo. ¿Listo? Como no hay cartílago, esto es un bronquiolo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe. Vale. Entonces, este es un bronquiolo respiratorio. Si ustedes se dan cuenta, aproximadamente el 50% del bronquiolo está abierto hacia los alveolos. Eso sería como la principal característica. El epitelio se interrumpe y llega directamente a la porción alveolar. Entonces, un bronquiolo respiratorio.
Este que ustedes ven acá, la característica para reconocerlo está en la periferia. Como tiene cartílago y es una estructura redondeada, es una vía aérea de conducción, estamos ubicados directamente en un bronquio. ¿Listo? Siempre que ustedes vean este cartílago hialino en la periferia, rodeando esa estructura redondeada, estamos en bronquio. ¿Listo? Eso no lo vayan a dudar, por favor. Y esta última, ¿qué será? ¿Quién me ayuda con esta última? ¿Qué estructura estamos viendo acá? ¿Bronquiolo? Sí, perfecto, es un bronquiolo. Si ustedes se dan cuenta, el epitelio es continuo, es decir, no se presentan esas cavitaciones en ningún lado. Y aparte de eso, pues no tenemos cartílago, se reconoce la capa de músculo liso, entonces sí estamos hablando de un bronquiolo. Yo ahorita les comenté sobre esto, ¿no? Yo les dije que hay una lesión. Cuando una persona o un animal vive en Bogotá, por ejemplo, una ciudad contaminada, o pues fuma cigarrillo, lo que sea que fume, normalmente los pulmones van a teñirse con un pigmento derivado del carbón. Eso que ustedes ven aquí arriba, ahí donde tengo el cursor, si lo están viendo, son pigmentos derivados del carbón. ¿Eso qué quiere decir? Que este animal o este ser humano de pronto vivía en una ciudad pues poblada que tenga abundante contaminación, aunque pues como les digo es normal en casi cualquier ciudad de Colombia por lo menos, o era una persona que fumaba, pues tenía el hábito de fumar. Esta, digamos que no es una patología grave, la sola presencia del pigmento me refiero, y es un hallazgo bastante común. Si ustedes algún día hacen necropsia, por ejemplo, en perros aquí en Bogotá, es muy frecuente encontrar eso, se llama antracosis. Estos son pigmentos derivados del carbón o de la combustión, antracosis. Bueno, eso va a ser lo último del día de hoy, ya que pues, se nos va a acabar la clase. Esto es parte del parénquima pulmonar, lo que llamamos septos alveolares. Cuando yo les mostraba el pulmón, por ejemplo acá, todas esas estructuras lineales que les comentaba son los septos alveolares, que son esto que estamos viendo acá. ¿Listo? Todos estos son los septos alveolares. Acá es donde ocurre el intercambio gaseoso. Para la próxima clase vamos a hablar sobre unas células que se llaman neumocitos. ¿Listo? Entonces, si por favor, pues ya saben o pueden adelantar un poco sobre la lectura de los neumocitos, les agradecería. Los neumocitos son células que recubren esas estructuras de los septos alveolares, que si ustedes se fijan son estructuras capilares. Noten cómo hay eritrocitos dentro de esos capilares, ¿no? Los neumocitos van a interactuar con el aire, bueno, con el oxígeno que se inspira y con la pared vascular para dar la difusión de gases, desde la sangre hacia el exterior y desde el exterior hacia adentro el oxígeno. Estas células grandes que vemos acá son macrófagos. ¿Listo? Entonces la otra clase pues, les explico bien eso, pero los macrófagos son fundamentales en la inmunología del pulmón. ¿Listo? Ellos sí o sí deben estar presentes y deben estar distribuidos en distintas porciones del pulmón. ¿Tienen alguna duda? Hasta lo que vimos hoy, y hasta yo viendo no los escucho bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna? ¿Todo quedó claro? Les iba también a hacer una pregunta, no sé si sea posible. Esta clase no la podemos comenzar a las 12 para que nos quede una horita de monitoría, aunque sea. O pues cuando requieran monitoría no podemos empezar la clase a las 12. ¿Tienen clase a las 12? ¿Hoy? No, profe, pero lo que pasa es que en el horario de la universidad desde siempre se ha respetado ese horario de 12 a 1, que es el espacio de almorzar. Ah, ya. Vale, entonces ahí sí ni modo. Entonces aquí quedo pendiente si tienen alguna duda, alguna observación, y si no, pues ya quedan libres para ir a clase de bioquímica. Vale, doctor, muchas gracias, que tenga un feliz día. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la... Profe. Gracias, profe. Vale, a Gracias, ustedes. profe. Sí, señor. Profe. Sí, señor.